Fragmentos del diario de dinero de Rosario Blefari. Podría soñarlo todo, mejor sería. Deudas y cuentas se me aparecen como un sueño, como si al final no importara. Toda esa preocupación eterna por el dinero que me acompañó toda mi vida parece, de pronto, perder peso y lugar. Tal vez, si muero, ya no importe de verdad. Se encargarán otros del dinero que se debe, del que me deben, del que podría ganar, algo de lo que hubiera querido no tener que preocuparme nunca. ¿O acaso en lo que me hubiera gustado ser más práctica o afortunado? Para algunos parece más fácil. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Joan Vilá, doctor en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Entre sus temas de investigación se destacan la desigualdad de ingresos y los grupos de altos ingresos. Y Germán de Agosto, licenciado en Economía por la Universidad de la República, docente y director de la licenciatura en Economía de la Universidad Católica. Integra el Centro de Estudios Etcétera. Es columnista en radio y televisión. Bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Ya cuando escucharon la presentación, van más o menos teniendo una idea de hacia dónde vamos en este programa que para mí es un día de aprendizaje, ¿no? De acá voy a salir con algo de conocimiento de economía o no. Germán, gracias por venir. Por favor, profe, un placer como siempre. Sabés, como siempre es un gusto tenerte en casa. Bueno, Joan Vilá, ¿está bien dicho? Perfecto, sí, gracias por la invitación, No, profe. por favor. Todos vinimos a aprender de él. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Antes de empezar, vos dijiste, estamos acá por culpa de él. Bueno, creo que, y de Mauricio de Rosa, creo que son las dos personas que están detrás de esta propuesta. Corregime si me equivoco, porque fue hay algo es un atrevimiento de mi parte, un exceso, pero son los que pusieron sobre la mesa esta idea que surge como disparador de esta conversación informal que tendremos en la próxima hora, que tiene que ver justamente con la posibilidad, viabilidad, capacidad de gravar al 1% más rico del Uruguay como justamente una medida para atender las multiplicidad de desafíos que tenemos como sociedad en una perspectiva de mediano y largo plazo. Bien. Hay algo de eso. Nosotros lo arrancamos como muy académico, ¿no? O sea, escribimos un paper hablando de el 1% en América Latina y poner un impuesto, y como que permeó de alguna forma, creo que en parte porque el PIT-CNT lo tomó como una posible propuesta, y creo que me parece que es muy interesante discutir qué se puede hacer con la desigualdad y qué se puede hacer con los impuestos, con eso, que creo que está bastante por fuera a veces del debate, y entonces me parece como muy interesante esta conversación por eso. Y está bueno porque siempre hablamos de los pobres, ¿no? Siempre sabemos mucho de los pobres y sabemos muy poco de los ricos, y ustedes lo que hacen es indagar, bucear, meterse en ese universo para tratar de caracterizarlo, y eso creo que ya de por sí es una innovación, ¿no? Es una innovación al discurso que siempre está obsesionado con la vida de los pobres, que pueden consumir con lo que le damos, que no pueden consumir, que deberían de poder consumir, que deberían de poder no consumir, y sabemos muy poco justamente de los ricos en un planeta que tiene personas que tienen más recursos, son más ricos que los estados, y que ahora salen aparentemente de fábrica como más mesiánicos, ¿no? Como tratando de rediseñar todo el sistema planetario. Entonces creo que es una buena cosa ya de por sí solamente cambiarnos los lentes y mirar hacia el otro extremo de la distribución, dado que al otro pobre extremo ya lo tenemos totalmente expuesto. Lo tenemos totalmente expuesto y totalmente o casi totalmente estudiado, sabemos números, porcentajes, necesidades. Sabemos, sí, eso a mí me parece clave. O sea, creo que esto del 1% al más rico como mensaje, como una forma fácil de llegar con algún mensaje, me parece que también trae algo de no sabemos casi nada. Y no somos casi nada, digamos, en términos de opinión pública, por decirlo de alguna forma, pero también desde la academia es mucho más difícil acceder a datos, conocer quiénes son, y efectivamente sabemos todo de alguien que recibe una transferencia, un hogar que recibe 2.000 pesos de una transferencia, sabemos absolutamente todo, y de este pequeño grupo de personas que no sé, nosotros con Mauricio decimos,
en patrimonio tienen un PIB en sus manos, ¿no? O sea, lo que se genera la economía en Uruguay lo tienen en patrimonio en sus manos unas 20.000 personas y sabemos muy poco de ellos. Entonces me parece que también esta discusión abre eso, ¿no? Necesitamos saber más y esperemos que sirva para eso, al menos. ¿Qué relación tiene esta idea con la propuesta de Lula de gravar a las empresas más importantes del mundo, de las más grandes empresas multinacionales? ¿Hay algún vínculo con eso? También, después vamos a hablar un poco más también, les voy a llevar a que me hablen de ese tema. ¿Pero hay algún vínculo o esto está vinculado a esa cosa de, bueno, estamos en un país que está necesitado de tener recursos? ¿No? Yo creo que están las dos cosas. O sea, lo primero es, en el mundo se está discutiendo esto. O sea, vos decís lo de Lula, pero en Europa, en Estados Unidos, estuvo en la última campaña de Estados Unidos también esta discusión sobre gravemos a los que tienen más ingresos o más riqueza. Entonces, no es una idea, digamos, trasnochada, en el sentido de que esto se está discutiendo ahora en la academia y también en la política, digamos, internacional. Y respecto a esto, nosotros lo que creemos que donde falta más discusión es, bueno, gravemos también a las personas que poseen el patrimonio y no solo a las empresas. Y ahí Lula también planteó creo en el G20 esta propuesta de ir, bueno, estos millonarios que tienen plata por todo el mundo, por lo menos que paguen un mínimo, también en términos personales, ¿no? Un mínimo global para las empresas, que eso parece que empezó a avanzar, pero también un mínimo para estas personas supermillonarias, por decirlo de alguna forma. Sí, creo que lo de trasnochado viene con referencia explícita, no sé por qué, pero a López Mena quizás, que ya se apreció estas ideas como unas ideas trasnochadas, no sé si... Sí, lo hemos escuchado. Pero creo que eso también da como un buen puntapié para entender esta discusión en su contexto, ¿no? No solamente un contexto local, sino que justamente un contexto global, porque naturalmente estamos asistiendo a una concentración de la riqueza sumamente importante y lo que decíamos recién, tenés personas que tienen más patrimonios que estados. En el caso particular, vos corregime, o sea, voy a decir siempre, vos corregime si me equivoco, pero ese 1% en particular es una criatura muy distinta, ¿no? Porque justamente el que tiene un patrimonio de $1 millón, que es como el umbral que ustedes establecieron, se mueve rápidamente y eso crece exponencialmente hasta quienes llegan patrimonios de $1.000 millones. O sea que de alguna manera cuando hablamos del 1% no estamos hablando de un grupo homogéneo, sino que estamos hablando de que quizás entre los dos extremos haya tantas desigualdades como en el 99% que está debajo y en particular en nuestro país concentra en el 35% y el 40% del patrimonio nacional. Entonces creo que es parte de esos esfuerzos. O sea, ese 1% concentra el 40%. Del patrimonio. Sí, es así. Nosotros, a veces el 1%, esto empezó en la literatura ya lleva unos años y básicamente es de Europa a Estados Unidos. Esta literatura no es latinoamericana ni digamos, del sur global, sino que es más bien de esos países. Y bueno, la idea de este 1% es, como les decía al principio, da un mensaje, ¿no? Es decir, concentrémonos en un grupo que no sean los pobres, concentremos en otro grupo de personas, pero también tiene algo de que son distintos. De que uno cuando los ve, tanto en ingresos como en patrimonio y riqueza, cuando uno ve quiénes son y cuánto tienen en términos por ejemplo, de patrimonio, son como una cosa totalmente distinta al resto. Y sí, nuestras estimaciones lo que dicen es eso, bueno, este 1%, que son 25 mil personas, tienen un patrimonio que arranca en el $1 millón, ¿sí? Más o menos el $1 millón, pero claro, eso crece casi exponencialmente. Y bueno, eso de que llegan a 1.100 es porque tenemos dos ricos en la lista de Forbes, que es como una lista mundial de súper ricos, y ahí tenemos dos, pero en el medio hay como un conjunto de gente que rápidamente llega a patrimonios de 10, 100 millones de dólares. Entonces, eso es total. Lo que queremos decir es que eso nos dice algo respecto al 99% restante. También como que hay una distancia clara entre esos dos grupos de la población. A los efectos de no confundirnos, ¿no? Digo, por no confundirme yo por lo menos. Estamos hablando, porque coincide el número, ¿no? Del 1% de la población con esa idea del 1% del impuesto.
Creo que eso es un juego de palabras que usar, Sí, ¿no? Porque suena sí. muy bien el triple uno, ¿no? 1 por 1 da 1. 1% de gravamen al 1% más rico da como resultado 1% del PIB, que son cerca de 800 millones de dólares. Esa es, Me siento un atrevido, ¿no? No, pero digo porque... Pero bueno, porque ustedes me invitaron. Pues por ahí también leí que alguien hablaba del 1,5. O de que el impuesto fuera del 1,5 y no del 1. Pero me refiero a que parece un juego de palabras, pero es una propuesta que, bueno, hay parte de la academia que la respalda y parte de la academia que no, y que, bueno, el PIT-CNT la impulsó a través de Abdala el otro día, de pedir ese impuesto que es del 1% al 1%. Ahora, vos decías una cosa que me pareció muy interesante. Digo, siempre estamos viendo quiénes son los pobres, qué es lo que no tienen, en dónde viven, cuáles son sus problemas culturales, de educación, etcétera. Bueno, ¿y quiénes son los ricos? Pero no te voy a decir que me digas con nombre y apellido, pero ¿hay políticos ricos? ¿Hay empresarios ricos? ¿Quiénes son los ricos? Esto es, creo que es muy interesante porque la respuesta es... Viste qué buen periodista que soy. Sí, tal cual. La respuesta es no lo sabemos. O sea, no sabemos estrictamente quiénes son estos ricos. ¿Y por qué marco esto? Cuando vamos a no sé, ver los hogares debajo de la línea de pobreza, o como les decía hoy, los hogares que reciben transferencias, asignaciones familiares. Vos, digamos, el Estado tiene el listado de personas con su ingreso, dónde viven, todo el hogar, las características que se te ocurran de ese grupo de personas. Ahora, cuando querés ver quién es ese 1%, cuánto ingreso tienen, cuánto patrimonio tienen, sabes muy poco. Y nosotros, con Mauricio, que creo que es el esfuerzo, digamos, relevante o lo que intentamos hacer es reconstruir, pero todo con, digamos, pistas muy indirectas para intentar llegar a estos números que estamos dando. Son aproximaciones a partir de pistas indirectas. Entonces, en realidad nosotros tenemos, por un lado, por la gente que paga, por ejemplo, IRPF al capital, o algunos otros registros administrativos, tenemos alguna fuente de información. Después tenemos la encuesta de hogares, que es como la encuesta principal que nos da la información en Uruguay, muy confiable, pero que no captura bien estos grupos de ahí arriba. Ese top 1, ni de ingresos ni de patrimonio. Entonces, tenemos que ir aproximándonos. Nosotros hace muchos años estamos trabajando con Mauricio, también con Andrea Vigorito sobre estos temas. Ahora en ingresos sabemos un poco más. O sea, sabemos quiénes son, sabemos un poco más quiénes son, al menos. Obviamente son básicamente hombres. Digo, solo hay un 30% de mujeres en ese top 1. De ingresos estoy hablando. Ese top 1 está mucho más arriba del millón de dólares. No, este top 1 es de ingresos, no de patrimonio, ingresos. de ingresos. Y lo que vemos es eso, y después que tiene básicamente unos ingresos que vienen por otros lados. O sea, el resto de los hogares vive por básicamente trabajo y jubilaciones y pensiones, como el grueso. Solo recién ahí es donde empieza a haber ingresos por capital, básicamente ganancias de empresas o rentas de su capital inmobiliario. Eso es más o menos en ingresos, y en patrimonio pasa algo parecido, pero de nuevo, nosotros no tenemos, no sabemos exactamente quiénes son, ¿sí? Como que tenemos que aproximarnos, y creo que esto es tener el debate, creemos que puede servir para que bueno, las instituciones que tienen como más información empiecen a un poco explorar un poco más quién es este 1% y qué patrimonio es ese. O sea, ¿en qué tiene la riqueza esta gente que tampoco lo tenemos tan claro? Es el superpoder de los superricos, es justamente el anonimato y el esfuerzo que te requiere, imagino, ese trabajo que es un trabajo casi forense, casi de arqueología, lo que están haciendo básicamente a la hora de tratar de caracterizar mínimamente de dónde está compuesto su ingreso y, por supuesto, su patrimonio. Eso me parece que es una de las cosas más valorables de que esto haya entrado y haya permeado y haya penetrado tanto en el debate público, es que justamente puede llevarnos a un lugar donde podamos conocer un poco más, porque sin información no se puede hacer mucho, por lo menos discutir, ¿no? La viabilidad, por qué esto, de dónde surge, cómo entendemos qué es lo que está demandando la sociedad, cuál es la desigualdad que estamos dispuestos a tolerar como sociedad, cuáles son las herramientas que estamos dispuestos a poner a disposición de corregir o de morigerar este incremento de la desigualdad, cómo entendemos cómo se
de alguna manera se conecta la desigualdad con la pobreza. Me parece que sin información todo eso en definitiva queda en el aire y creo que parte de esto es enriquecedor porque ayuda a aterrizar un poco más y en ese aterrizaje creo que da mucho más insumos a la hora de actuar sobre esa realidad. Que de vuelta es complicado porque siempre vamos a estar en el fondo en un terreno ideológico, ¿no? ¿Qué es lo que vos entendés por desigualdad? ¿Qué es lo que vos entendés por justicia? ¿Cuál es la preferencia de los uruguayos? ¿Qué estamos dispuestos a ceder? ¿Qué estamos dispuestos, no? De alguna manera me parece que eso es como una parte previa a toda la demás discusión. Pero si como sociedad estamos de acuerdo que, dada la magnitud de los desafíos que tenemos en un montón de frentes, ¿sí? Dada nuestra configuración, nuestras preferencias, nuestra identidad uruguaya, ¿no? Una suerte con el Lando Sponda siempre jodíamos como esa matriz rolsiana, artiguista, ballista, estamos justamente a entender, a ver cómo nos aproximamos a un tema que es justamente en el fondo profundamente ideológico, ¿no? La desigualdad está mal en qué nivel, a partir de qué grado es nociva, a partir de qué grado es corrosiva, a partir de qué grado justamente lesiona las cosas que nosotros entendemos que son buenas para vivir justamente en esta aventura cooperativa que es la sociedad. Entonces me parece que llegar a la información es lo que te permite después anclar un debate que de por sí, por su naturaleza, no habita en el plano descriptivo de los números, sino que habita justamente en el plano de las cosmovisiones. Y cosmovisiones acá tenemos 3 distintas, que creo que son muy similares, pero son 3 distintas. Pues son 3 como habrá 3.4 millones de cosmovisiones distintas, ¿sí? Me parece interesante una encuesta que hizo, un estudio que hizo el IECOM para tratar de caracterizar qué es lo que nosotros entendemos justamente o cómo visualizamos como uruguayos esa problemática. Es una encuesta de preferencias y de creencias, y ahí surge una primera paradoja, o por lo menos yo la identifico como una primera paradoja. No vamos a hacer una sopa de números, pero lo que releva, por ejemplo, es que somos altamente sensibles a la problemática de la pobreza y a la problemática de la desigualdad, ¿sí? Hay un 88% que entiende que son problemas importantes o muy importantes. 77%, casi 80% entiende que la movilidad social es muy baja y que si vos nacés en el primer decil, es decir, en un hogar que pertenece al 10% de los hogares más pobres, pero muy difícilmente recorras todo el espectro que te va a pasar al segundo, al tercero, al cuarto, finalmente al quinto quintil o al décimo decil, depende de cómo lo tomes, si en 10 partecitas o en 20 partecitas. ¿Sí? También entendemos que la mala suerte, ¿sí?, juega un rol fundamental a la hora de cómo una persona cae en la situación de pobreza, y también la suerte juega un rol relevante a la hora de la acumulación de riqueza. O sea que entendemos que los factores contingentes, los hechos aleatorios, las cosas que no están bajo nuestra órbita de poder y de control, determinan justamente la posibilidad de caer o no en una situación de pobreza o la posibilidad o no de acumular más o menos patrimonio. También tenemos justamente una sensibilidad o un entendimiento que pone importancia en un sistema tributario progresivo, justamente que grave más al que tiene más, si querés. Y básicamente hay casi un 70% que entiende que el Uruguay, el sistema, es injusto. Es injusto y ahí... El sistema impositivo. El sistema... lo entiendo como un sistema amplio, lo entiendo desde la perspectiva, no sé, de justicia, que cada cual tome, pero que es injusto, dado que, si vos vas un poquito para atrás, para lo que decía, la movilidad social te muestra justamente como un accidente, el primer accidente que tenemos en nuestra vida, que es dónde nacemos, ya nos va a condicionar todas las trayectorias que son relevantes, la perspectiva del bienestar, nuestras posibilidades de ingreso, nuestras posibilidades de trabajo, nuestras habilidades socioeconómicas, nuestras habilidades motrices, todo un conjunto de cosas que a lo largo del ciclo de vida de las personas va a ser determinante. Y todo eso nace justamente a partir de un hecho aleatorio, un accidente que es, nací en la costa, en un municipio que está sobre la costa de Montevideo, ¿sí?, un municipio más parecido con indicadores a Europa, o nací en la periferia donde los indicadores se parecen más justamente a los de África, ¿no?, donde hay una fragmentación social, por el cual una capital que es así, en un país que es así, vos tenés 2 mundos totalmente diferentes conviviendo, ¿no? Entonces creo que de alguna manera hay como un sentido que estaría como en la dirección o esa pulsión artiguista rolsiana ballista que nos indica, sí, está bien, tenemos que grabar más porque es la forma que entendemos de alguna manera que podemos generar mayor oportunidad, por lo menos al comienzo, ¿no? Por lo menos decir que un niño no nazca una niña y ya quede condenado por el lugar que nació. Pero eso choca con otra cosa que surge en la encuesta, es que también entendemos como uruguayos que el esfuerzo y el trabajo duro es explicativo de los resultados económicos y que también que pagamos muchos impuestos. Solo había un 8% de la muestra encuestada que entendía que se pagan pocos impuestos. Entonces ahí tenés como una disonancia, si querés, al nivel o en la órbita de nuestras preferencias, de nuestras creencias, que es parte de lo que va a estar sobre la mesa a la hora de pensar qué rumbo
tomamos, pero de vuelta, todo eso, independientemente de qué rumbo tomemos, requiere, necesita, se tiene que apoyar, tiene que estar sustentado justamente en esta recopilación, en este trabajo forense para entender quién es ese 1%, quién es ese 0,1%, quién es ese 0,001%, que es justamente otro planeta, es una criatura de otro planeta. Yo creo que igual quiero como rescatar esta parte de hay algo normativo que como sociedad tenemos que decidir. O sea, hay algo de qué desigualdad nos estamos dispuestos a tolerar, ¿no? O qué país queremos. En el fondo, esa es la discusión importante. Sí, en el fondo creo que esa es la discusión importante. Lo que nosotros hacemos con esto es, bueno, no cerrar algunos caminos solo porque no se puede. ¿Entiendes? Bueno, entonces tengamos esta discusión primero de, creemos que la desigualdad ahora es muy alta. O sea, no, creemos que, lo que decías, o sea, esta distancia en niños que nacen 30% en la pobreza y, bueno, las familias de este top 1 que tienen patrimonios millonarios están en igualdad de condiciones o no. O sea, esas discusiones son, creo que, muy importantes y obviamente después chocan con más los detalles y la viabilidad, pero tenemos que discutir esto como sociedad, esta cuestión normativa, y creo que nuestro diseño de, digamos, impuestos y transferencias, o sea, como el diseño de las políticas, es como la sociedad dice qué desigualdad quiere. Es la forma que tenemos de decir queremos un país un poco menos desigual, un poco más desigual, es diseñando impuestos y transferencias. Vamos a hacer una pausa. El ministro dijo, el impuesto a los ricos no es algo que esté en la agenda de este gobierno o este ministerio. No hay espacio para aumentar impuestos, pero podrían introducirse cambios tributarios referidos al impuesto global. ¿Cuáles? Los vamos a hablar en un instante. Hacemos una pausa. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Joan Vilá y Germán de Agosto. Yo les decía que el ministro Odone, el ministro de Economía, dijo que el impuesto a los ricos no es algo que esté en la agenda de este gobierno o de este ministerio. Que hay espacio para aumentar, no hay espacio para aumentar impuestos, pero podrían producirse cambios tributarios. ¿Cuáles podrían ser esos cambios y por qué no está el ministro? No, porque, a ver, yo no digo que él no esté de acuerdo, digo que no está en... Pues Lo puso en pausa, ¿no? Como en stand-by, creo que lo que dijo, no tengo evidencia para evaluar esta propuesta en concreto, por ahora no es parte de lo que tenemos en la cabeza, porque creo que parte de lo que tiene en la cabeza es justamente la apuesta hacia el crecimiento. Y a partir de ese crecimiento, justamente la mayor recaudación que genere los mayores recursos para atender un conjunto de problemáticas. Y entiendo que en su contraste con esa ausencia de evidencia que él señala, lo que está es la idea de que ese tipo de cambios tributarios podrían llegar a ser lesivos para algunos incentivos que él entiende son pertinentes para apuntalar la inversión, que ya dijo que tendría que pasar de un 16% del PIB a un 20% del PIB. Hoy estamos cerca del 16%, habiendo pasado por las últimas plantas de UPM y todas las obras conexas, lo cual implica un desafío relevante y quizás en ese diagnóstico y en esa sobreponderación del crecer más para distribuir más, descarta un poquito el tema de la presión tributaria o el tema de la carga tributaria, o como él lo haya referido, que también creo que es otro capítulo relevante. Para mí hay un tema desde el punto de vista de la gestión de los riesgos, vos tendrías que tener una secuencia de planes por si falla el primero. Y si el primero es crecer, y es duplicar la tasa de crecimiento de un país que hace 10 años no crece más del 1,1% al año, que es un país que ha demostrado que de alguna manera tiene una tendencia inercial, tiene un status quo que es difícil de romper. Eso tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas, donde los grupos de poder, los lobbies también, muchas veces trancan agendas de desarrollo, agendas de crecimiento que van en la dirección de lo que sería óptimo socialmente, pero subóptimo para estos pequeños
pequeños grupos, en particular acá estamos hablando incluso del grupo más al lado de todo, que sería ese 1%, pero eso aplica para todo lo que es el tejido empresarial, para todo lo que son los riquitos, como decía el expresidente de Peñarol. Pero de alguna manera... No hay ricos. En No hay riquitos, en Uruguay hay riquitos, ¿no? Sí, Pero... Estás hablando de Damiani. Estoy hablando de Damiani. Entonces me parece que... El contador. Exacto. Desde ahí es que surge como esa apreciación que él tiene, o esa primera aproximación a esta propuesta. Mi preocupación es qué pasa si no lográs crecer, ¿no? Básicamente creo que lo que decía Mauricio es, siendo que el Estado es un tercio más o menos, si lográs crecer al 3% del PIB, eso te da un espacio para políticas redistributivas del 1%. El tema es qué pasa si no, ¿no? ¿Cómo te aproximás a una reforma tributaria de segunda generación que incluya discusiones como las que hemos visto sobre la posibilidad de personalizar el IVA para sacarle la regresividad que es inherente, revisar el gasto tributario, que es inusitadamente alto en Uruguay para lo que es la comparativa regional. Cuando hablo de gasto tributario me refiero a la resignación de recursos que hace el Estado por un tratamiento diferencial a empresas, ¿no? Yo quiero motivar, incentivar determinada inversión, tengo un tratamiento y eso es superior al 6% del PIB. O sea que ahí podría haber espacio para una readecuación, evaluar, esta inversión, ¿se hubiese hecho o no se hubiese hecho en ausencia de este incentivo? Si se hubiese hecho, bueno, capaz que el incentivo, esa renuncia tributaria, es innecesaria, ¿no? Y finalmente llegás a este tema que está asociado a la posibilidad de innovar, de ser un poco más audaces, que a mí me seduce porque entiendo que parto de un diagnóstico pesimista sobre el Uruguay en perspectiva y que necesitamos justamente un revulsivo, ¿no? Un impulso distinto, hacer las cosas de manera distinta y por eso no descartaría de plano esta propuesta, ¿no? Yo lo que creo que en ese comentario hay algo como del sentido común. Primero, la carga tributaria en Uruguay es altísima, ¿no? Hay una especie de sentido común de no se puede cobrar más impuestos, no se aguanta un impuesto más. O sea, hay como esa primera sensación. Cuando uno va a los datos, eso no es tan así. O sea, nosotros tenemos una carga tributaria, digamos, en promedio, digamos, lo que pagamos de impuestos en Uruguay, es acorde a nuestro nivel de desarrollo. Eso es lo que dicen todos los organismos internacionales, o incluso podría ser un poquito más alto. O sea, no es que tenemos una carga de impuestos desorbitada para nuestros ingresos, por decirlo de alguna forma. Eso como una primera cosa, pero eso siempre está presente. Estuvo presente en la campaña de... Cuando se discute de impuestos es atacándose, ¿no? Cuando se discute de impuestos es vas a subir impuestos, vos vas a subir impuestos. Claro, tenés que decir que no vas a subir impuestos. Entonces, ahí hay como un primer, digamos, un sentido común que creo que está instalado, que me parece interesante al menos discutir un poco con datos, porque no es tan así. Eso depende con quién te compares, porque lo que te dicen es, sí, claro, la presión tributaria es alta. ¿Alta en relación a qué? A Latinoamérica, y bueno, vos tenés acá en Uruguay un 27% en porcentaje del PIB. Promedio, en América Latina tenés un 21%. Sí, hay 6 puntos de diferencia, pero vos que te querés parecer a América Latina, claro, la región más desigual del mundo, en Europa son 40%. Pero también tenemos en la OCDE son 34%. niveles de ingresos que no son los del promedio de América Latina, tenemos niveles de ingresos superiores. Entonces, esa es una primera discusión, pero también hay como un sentido común ahí. El segundo es, uno puede mantener esa carga promedio, esa carga tributaria promedio, y cambiando sobre quién recae esa carga. Y eso sí me parece más interesante. De nuevo toca cuestiones como de justicia y de quién tiene que pagar más o si merece o no esa plata que se ganó. Todo eso está atrás, pero eso también es una discusión. Uno podría mantener la carga en 27%, esa carga promedio, y decir, bueno, hagamos unos nuevos cambios en donde gravemos al patrimonio un poco más, con esta idea del 1% al 1%, pero podría ser otra. Gravemos un poco más a los ingresos del capital, que también están concentrados muy arriba, y bajemos un poco el IVA, manteniendo el promedio. Entonces, no es necesariamente un incremento de la carga o el peso del Estado. Eso como primer punto. El segundo punto que creo que es también algo que se instaló como del sentido común, por decirlo de alguna forma, es, bueno, crezcamos, que después todo va a estar bien, después vamos a distribuir. Y eso también la evidencia dice que no siempre es así, o sea, no es todo tan lineal, no les va a llegar a todos y capaz que les llega tarde, esa es otra cuestión. Entonces, si creemos que hay necesidades urgentes, ¿no? O sea, si creemos que la pobreza es una necesidad urgente, si... no sé, las personas en situación de calle es una necesidad urgente, bueno, no esperemos a que Uruguay logre crecer a 4% para resolver eso.
intentemos hacer política ahí. Entonces, me parece que eso también es importante. No, yo me entendí lo que decía, que entendí eso. Es decir, de la servilleta aquella que me enseñaste una vez. La curva de Laffer. La curva de Laffer. Cuando en algún momento cuando vos te zarpás con la tasa de impuestos, recaudás menos porque la gente deja... Exactamente. Pero, digo, nosotros estamos ante una situación en la que todos estamos de acuerdo, creo, de que hay urgencias. ¿Tá? Entonces, esperar a que el Producto Bruto Interno crezca puede ser un periodo de 5 años. A lo largo del gobierno, al gobierno le vaya bien, termine con un crecimiento del 4%, es el 3%. Yo creo que con un 2, un 3 ya firma. Está, o sea, 4 sería como una misión en este mundo que no te da nada. Pero lo que te quiero decir, las urgencias están ahora, y entonces quizás esa es la discusión, ¿no? Bueno, ¿de dónde sacan los recursos para resolver quién tiene que hacer, digamos, el esfuerzo? ¿Quién tiene que contribuir más para cubrir esas necesidades? Y también me imagino que el tema de crecer tampoco es algo, no es solo voluntad propia. No. Un huevo. No, es difícil. Es necesario que alguien de afuera te compre o que alguien de afuera te invierta. Creo que parte de lo que hemos escuchado estos últimos, los anuncios, por ejemplo, la otra vez, de comercio exterior, van en esa dirección, ¿no? Pequeñas batallas, pequeñas escaramuzas, pequeñas reformas que de alguna manera contribuyan en un conjunto mucho más amplio de acciones y transformaciones a apuntalar ese crecimiento. Pero para mí lo que decís vos es lo relevante y es donde descansa mi suerte de pesimismo existencial que tiene que ver con el mundo, pero en particular con Uruguay. Y la segunda paradoja, para mí hay una paradoja que tiene que ver con nuestro sistema de creencias como uruguayo que se materializa en esa contradicción que mencionaban. Quiero menos desigualdad, pero estoy menos dispuesto a pagar impuestos porque porque entiendo justamente por salir criminal que los impuestos son altos. Y el segundo es el Uruguay dual o la paradoja del desarrollo que mencionaba el Nando Sponda. Es decir, vos tenés una dualidad, dos Uruguay conviviendo y vos muchas veces podés ver un set de indicadores tradicionales como lo que es el crecimiento per cápita, es decir, el ingreso per cápita, lo que puede ser el índice de Gini, de desigualdad, nos deja en la mejor zona de lo que es la región, la pobreza también. Sí, u otro conjunto de indicadores que te muestran que Uruguay es un país destacado, diferente, excepcional en el contexto latinoamericano. Pero cuando cambias un poco la óptica y decís, bueno, ¿qué pasa si miramos en los márgenes, ¿no? La gente que se cayó del sistema y salimos de los indicadores tradicionales macroeconómicos o el índice de desarrollo humano o indicadores más justamente tradicionales. Y ahí Hernando justamente hace un repaso por lo que es la situación de las cárceles, lo que son los homicidios, lo que son los suicidios, lo que son justamente la marginalidad, que te muestra que vos no solamente estás peor de lo que estabas en el siglo pasado, por eso cuestiona el progreso del desarrollo del siglo XXI uruguayo, sino que también estás peor que tus pares regionales, lo cual es una doble paradoja, porque opera a nivel temporal, comparándonos nosotros ahora con nosotros en el siglo pasado, y ahí surge ese contraste entre indicadores tradicionales e indicadores alternativos, y también espacial. Cuando vos lo comparás con América Latina, la vara más baja de comparación que podemos tener, también nos muestra la peor cara, y para mí esa es una segunda paradoja, que es ese Uruguay dual, que reposa también en otra paradoja que tiene que ver con la creencia, cómo nosotros nos vemos, ¿no? Esa mirada complaciente del Uruguay distinto, ¿no? El Uruguay diferente, el Uruguay que tiene un montón, toda esa solidez institucional, esa valoración por la cohesión, pero cuando vos repasás de alguna manera y ves que la pobreza ahora conocimos que no era del 8%, es del 17%. Cuando la mirás multidimensionalmente para contemplar dimensiones que no son monetarias, es del 19%. La pobreza infantil es 32%. 1 de cada 3 niños están naciendo hoy, no en 5 años, esperando el crecimiento, justamente con toda su perspectiva comprometida, con todos los problemas que exceden largamente a la economía. Al principio le tocó en suerte nacer ahí. Es un accidente, claro. Hoy le está naciendo una persona con una vida... Ahí no te jugás gran parte de tu vida. Chau, hoy la persona... En ese sorteo de dónde alguien que está naciendo en el nacés. Hospital Británico y alguien que está naciendo en la periferia, capaz que en un patrullero. Chau, estas son dos trayectorias completamente distintas. Difícilmente la educación, difícilmente el pasaje por todos los mecanismos que podría impulsarlo, logre revertir. Entonces vos después mirás, bueno, desempleo juvenil, y tengo entre el 25 y el 30% casi que estructuralmente, 25.000 pesistas, ¿no? Que explica ese maridaje entre el mundo del trabajo y el mundo de la pobreza. Tenemos justamente un problema de penetración del narcotráfico.
tenemos un problema también de seguridad, de cohesión. Las cárceles no sabemos qué va a pasar, pero cada vez que atendemos eso, que creo que también lo atendemos menos como sociedad, por un tema de autopreservación, por un tema de mantener la cordura, porque si vos empezás a reconocer y a procesar la cantidad de información que nos llega, nos enloquecemos, porque todo es realmente complejo, ¿no? El otro día yo veía la foto que ponía Aurel Pereira. Claro, es una realidad que uno no quiere ver, pero es una realidad que está pasando acá, en un país que es así, en una capital que es así, ¿no? Donde conviven esas dos realidades. Vos mirás lo que tiene que ver con todos los desafíos que tenemos, ¿no? En esa materia del sistema de cuidados, que no solamente implica, o sea, que tiene muchas dimensiones o tiene muchos beneficios a la hora de atender situaciones de inequidad de género, a las situaciones de entender problemas de inserción juvenil, a un montón de cosas, ¿no? Pensando en las madres jóvenes que no justamente son jefas de hogar y no pueden salir a trabajar porque no pueden bancar los costos del cuidado. Entonces, todo ese conjunto de cosas que a mí me preocupan en esa perspectiva de desarrollo de informalidad. Tengo un departamento que tiene 1 de cada 2 trabajadores informal. Cerro Largo tiene el 49% de informalidad. La necesidad de movilidad, transporte, vivienda. O sea, todo ese conjunto de cosas, cuando yo las miro y entiendo y que escucho que apostamos todo al crecimiento, y por lo menos un poco de preocupación me genera. Sí, O sea, Qué negativo que te viniste. ¿y por qué me traes y sabes cómo me pongo, profe? Ya- yo nunca soy el optimista en ningún grupo. O sea, que esto me pone en una posición muy rara. Pero, no, quiero Esto es para forzar el argumento, quiero para lo demás retomar, dejar igual. quiero retomar esta idea como de cohesión, ¿no? Como el Uruguay tiene ese, creo que hay como un sentimiento de nosotros no estamos fracturados como sociedad, ¿no? O buscamos la cohesión social. para mí eso se desprende de esa encuesta. O cierta solidaridad, como que creo que todavía mantenemos esa idea. Y a mí me parece importante cuando discutimos esto ir a esa idea. Digamos, intentar apoyarnos en esa idea de mantengamos la cohesión social, mantengamos esta solidaridad. Entonces, cuando vemos estas señales de pobreza infantil en algunos barrios de Montevideo y en otros, o sea, lo más elemental, cruzando Avenida Italia, cuando ves esas señales, creo que es una señal de alerta para decir, puede pasar algo, estamos perdiendo parte de lo que nosotros creemos que somos como Uruguay. Entonces, me parece que ahí hay una oportunidad para apoyarse en eso y decir, bueno, ¿cómo hacemos o qué pasos damos para intentar mejorar un poco las cosas? Y creo que ahí es, claramente, algunos de nosotros tienen que contribuir más a la sociedad para apoyar a esos Incluso otros. si Te quisieras quiero un aclarar Estado una más cosa, chico. no es que yo soy tan pesimista como vos. No pesimista, pero sí preocupado. O sea, vos tenés una preocupación. Yo siento una preocupación. Porque eso que tú estabas diciendo, nosotros nos sentimos orgullosos porque miramos para Argentina y vemos la grieta, ¿no? Pero nosotros quizás no tenemos una grieta en la política, pero yo siento que tenemos una grieta en la sociedad. O está empezando. O está Que va a empezando. empezar a calar y va a generar otro tipo de grietas, otro tipo de penetración de otro Exacto. tipo de personajes. Y cuando quieras acordar si el sistema político en particular se sigue mirando el ombligo, en chicana, discutiendo sobre cosas intrascendentes. va a venir Milei. Y después ya va a pasar. Por ahora lo que pasa, pero no cala tanto ahora. Pero de vuelta, ¿no? No deberíamos descansar en esa visión autocomplacente de la Suiza de América cuando en muchos indicadores te pareces mucho más a un país africano. Lo decía Natalia Ubal el otro día en el Canal 12. En la periferia la mortalidad infantil es 8 veces más alta que en los barrios de la costa. Mortalidad infantil, un país que se precia de ser históricamente la Suiza de América, que tiene esa valoración por la cohesión, que entiende que muchas veces es mejor moverse lentos como sociedad, pero juntitos, que moverse rápido y disgregados, fracturados. Pero todo eso me parece que al vertiginoso ritmo en el que están cambiando las cosas, para mal, ¿no? Basta mirar el mundo, basta mirar todo lo que está Para sucediendo. Vertiginosamente para mal. Y es que realmente me cuesta ver, y mirá que lo hago en el psicólogo, lo hago ese ejercicio permanentemente de tratar de mirar las cosas con otra óptica, pero prender la tele, escuchar la radio, leer el diario, me vuelve a llevar, ¿no? Tenemos el desafío existencial asociado a la parte ambiental. Tenemos un mundo que está fragmentado, un mundo proteccionista, un mundo cerrado, un mundo donde la crueldad se valora como un activo, donde la empatía es una debilidad, donde no se pueden discutir temas trascendentales como el que estamos discutiendo ahora, que es cómo conformamos un pacto social que pasa por repartir cargas y beneficios de convivir, y no se puede hacer porque tenés fundamentalistas fanáticos atacando en las redes sociales, porque la realidad perdió su unicidad. Yo ahora veo un video y no sé si ese video es trucho o es de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo todo eso, en un mundo que la riqueza está profundamente concentrada en personajes como Elon Musk, por ejemplo, y bueno, no me deja
tantas razones para el optimismo, pero de vuelta, por eso me junto con gente que es un poco más optimista y me dice, loco, capaz que aumentar las sesiones semanales en el psicólogo porque... ¿Por qué pensás que algo que, por ejemplo, a ver, yo te lo planteo así, algo que para mí es tan obvio, ¿no? Como decir, bueno, pará, puede ser que haya por ahí visto una cifra de 62.000 millones de dólares en el exterior, Sí, de depósitos de uruguayos, sí. ¿tá? O sea, estamos hablando de una fortuna. ¿Por qué si parece obvio decir, bueno, esa gente tendría que hacer un esfuerzo mayor que no le va a cambiar la vida? ¿Tá? ¿Por qué el gobierno, ¿no? Dice no? Yo Bueno, el ¿por gobierno- qué te parece? ¿por qué el No, gobierno ¿cuál es dice tu no? opinión? Sí, claro. ¿Por qué el gobierno dice no? No estoy seguro, pero sí es cierto que esa concentración de riqueza es gigantesca y ese número que decís lo señala. O sea, me parece importante además porque el argumento que yo entiendo es apuntalemos el crecimiento. ¿No? Yo decía en alguna otra nota es no rompamos la economía, ¿no? O sea, me tocas un impuesto acá y rompes la economía. Yo, digamos que puedo aceptar ese argumento, pero creo que para esta propuesta en particular no es válido o no es tan así, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de cobrar 1%, ¿no? De una tasa de 1% solo a un grupo muy pequeño de la población. Entonces, el riesgo de eso, o lo que diría la economía de eso es, se te van a ir. Se te va a ir la inversión, se te van a ir los ricos, eso va a ser un problema para el crecimiento, va a ser un problema para el empleo y para todo lo demás. O sea, ese es como el argumento. Ahora, ahí hay dos cosas. Primero, la evidencia, me pongo como un poco académico, pero digamos, la evidencia no dice eso. O sea, la evidencia dice que hay algunos movimientos, o sea, los ricos no quieren pagar impuestos, intentan eludir o evadir eso con diferentes mecanismos, pero nunca hace que eso, primero, te destruya la economía de ninguna forma o te reduzca la inversión muchísimo. Segundo, tampoco es que pierdas toda la recaudación por eso. O sea, estamos hablando siempre de un 15 o 20% de recaudación que perdés en el peor de los casos por estos mecanismos que, O sea, eso que ustedes se ya lo hacen. tienen contemplado, Y eso el lo hecho de incluimos incentivo a la ilusión. en nuestras estimaciones. Eso por un lado. El segundo, que vuelvo a esto de no sabemos mucho quiénes son, es, ¿te afecta la inversión si eso está puesto en inversión productiva? Claro, O sea, si si está vos en tenés... el banco no te afecta. Exacto. Entonces, esa discusión mínima no es tan obvia, no la podemos tener porque tampoco tenemos claro esos 60.000 millones de quiénes son de una empresa, son de las instituciones, de las familias, en dónde están. Y lo mismo acá. O sea, yo les decía, el patrimonio tiene más o menos un PIB, ¿no? Pero ¿es todo en empresas productivas o no? Porque si no, podemos discutir si no vale la pena quizás grabar a los otros... digamos, a los otros mecanismos de reserva de valor, voy a decirlo, ¿no? O sea, a toda esta gente que tiene plata en el banco, tiene inversión inmobiliaria y no necesariamente está generando una inversión productiva. Entonces, creo que si acá como mucho se juega los detalles. Discutamos primero si queremos hacer esto o no y después hay que ir a los detalles porque creo que se puede lograr una recaudación relevante para atender estas urgencias que creo que todos vemos, sin romper la economía, sin afectar la inversión. ¿Sí? O sea, entonces, no es necesariamente que choquen tan directamente esas cosas. Bien, hacemos una pausa y seguimos. Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Germán de Agosto y Joan Vilá. Bueno, y teníamos el tema de el mundo, ¿no? El impuesto o esa propuesta de Lula de grabar, que eso también tiene otras posibles desventajas para Uruguay, ¿no? En la idea esa de pensar que el gobierno de repente tiene
que ir caminando y sorteando determinados temas porque tiene determinadas prioridades y de repente deja de lado algunas cosas que a nosotros nos parecen importantes. Por supuesto. Puede tener un motivo. No, la economía política de las decisiones económicas es sumamente trascendental. No es lo mismo hablar acá en la mía cómodo con un café acá con ustedes Sí, claro. que estar manejando la economía. Son totalmente mundos distintos. Pero Escuchame, eso no me estar acá. exime a mí de problematizar las cosas que... Y lo que te decía, exacto, ¿no? Vos estás discutiendo una reforma fiscal mundial que desafía, controvierte o puede llegar a limitar los regímenes, los sistemas, los esquemas que tradicionalmente utilizó Uruguay para atraer inversiones, siendo que es una economía cara, chica y en un polo poco dinámico del mundo. Entonces, la relación de fuerzas en relación, o el timing de cómo vos te acoplás a esas reformas internacionales que justamente tienen como negativo el hecho de que te están poniendo sobre la mesa la controversia sobre los regímenes zona franca, por ejemplo, ¿no? Porque nace justamente la idea de que la competencia fiscal por gravar menos es lo que termina empobreciéndonos a todos. Es decir, quien pone menos impuestos para traer más inversiones y, por tanto, cortar con eso supone hacer una transformación global. Pero también eso venía muy bien, ¿sí? El tema de todos. Y el otro día Estados Unidos logró que las multinacionales estadounidenses salgan de todo este marco que se está discutiendo. Entonces, en definitiva, y no es en este último bloque, ¿no? Siendo que es domingo, que vamos a introducir otra evidencia a favor de un pesimismo terco, pero naturalmente, ¿no? Los cambios en la fiscalidad global también desafían a Uruguay y puede justamente sacarle las herramientas que nos hacían atractivos. Y en eso el desafío de Gabriel, de potenciar el crecimiento, duplicarlo, también empieza justamente a ser mucho más tensionado y por eso entiendo que él se aproxima con esta cautela, porque es su rol justamente. Está, yo tengo esto, tengo que cuidar el clima de negocio, tengo que cuidar las reglas del juego, no puedo espantar a los súper ricos, no puedo espantar a las empresas, pues yo las necesito para crecer y tengo que tener una aproximación cauta. Y en mi orden de prioridades tengo la discusión presupuestal que van a hacer ahora, tengo esto, cómo Uruguay se acopla, en qué timing se acopla a todos estos cambios globales. Y bueno, y esta propuesta, de alguna manera, me vino, ¿sí? Gracias a ustedes, y al PIT-CNT que la traccionó. Sé que le pusiste Entonces el problema me abrís un frente nuevo. Creo que es un poco eso lo que está... Sí, sí. Claramente hay un desafío ahí internacional, pero también se está discutiendo todo. O sea, digamos que se está discutiendo impuestos a las empresas, todo esto, también impuesto a las personas, a los millonarios. Y me parece que nosotros deberíamos, y creo que nos debemos esa discusión, y creo que se abrió ahora en ese sentido. A mí lo que me parece, como para volver como a la propuesta concreta sobre esta idea, nosotros creemos que en términos de empresas, ¿no? de gravámenes a las empresas o los regímenes, etcétera, que creo que probablemente se revisen, nosotros como que no nos metemos ahí. Estamos diciendo, entendemos la preocupación por el crecimiento y la inversión, entonces mantengamos el status quo por ese lado, pero después por el otro lado vemos que estas personas con gran patrimonio no están siendo gravadas. Nosotros dejamos el impuesto al patrimonio de las personas casi morir, digamos, 0,1%. que en realidad ya existe, o sea, ya está la estructura, ya existe el impuesto, ni siquiera sería crear un impuesto nuevo, pero claro, tiene una tasa de 0,1% y casi nadie lo paga además. O sea, no hay un esfuerzo por gravar a esas personas. Entonces, creo que mucha gente ni siquiera sabe que tiene que pagarlo. Lo paga el Claro. distraído, decía Sí. Costa el otro día en el debate. Sí, ¿No? lo paga- Lo lo paga paga- el que es distraído ese impuesto. Exactamente. Entonces, creo que ahí hay algo para hacer, sin que sea una reforma revolucionaria. Sin romper nada, Vamos ¿no? a, claro, sin romper nada, creo que se puede hacer algo, por lo menos para atender lo que nosotros decidamos que es lo más urgente. Bueno, esto creemos que es lo más No, urgente eso es meter como virales, sociedad. básicamente, No estamos pensando Claro, no estamos atacando directamente los vínculos entre inversión, Inversión incentivos, sistema productiva, tributario, claro, sí. sino que estamos apostando a este pequeño porcentaje de la población que acumula el 40% de la riqueza nacional que tenemos. El tema que, claro, naturalmente eso levanta pasiones, más en este mundo bipolar, ¿no? De alguna manera radicalizado. Pero porque toca todo esto también. Claro. Toca como nuestra noción de justicia, qué creemos que es importante, o el rol del Estado, cuán grande tiene que ser. Toca todo eso, entonces siempre levanta. Le están abriendo la pasiones. puerta del Partido Libertario Uruguayo ustedes. Que no llegó ni a la firma, 1000 firmas eran. Pero bueno, todas esas cosas son incipientes hasta que un por momento... supuesto. y Después crecen. Y, claro. de ahí esa Digo, sí. El otro día, yo me supongo que ustedes
lo leerán, pero digo, el ex ministro de Relaciones Exteriores publicó un libro sobre el tema de la libertad. O sea, hablando, supongo yo que, no digo que en esos extremos, pero sí de esta discusión que si vas a hablar de impuestos va a aparecer. Sí, obvio, la libertad negativa, ¿no? Una tipo de libertad que es la de la no coacción, ¿no? No es la otra libertad que la que estamos hablando, de que un niño tenga la posibilidad de nacer en un hogar donde las privaciones materiales le permitan tener una trayectoria medianamente digna en su vida y no de quede sujeto a una cosa que es totalmente accidental. O sea, son dos... pero bueno, esos ruidos van creciendo, ¿no? Eso sí. No tengo más tiempo, pero una frase para decirme algo que me intriga. ¿Habría que endeudarse para resolver estas situaciones críticas hasta tanto sepamos si ponemos un nuevo impuesto o si crecemos? Pregunta. Yo creo que hay algunas necesidades urgentes que uno debería hacer el esfuerzo, incluso endeudándose. El tema es, de nuevo, el crecimiento, porque la deuda no es un problema. Una deuda a largo plazo no es un problema si creces lo suficiente. Entonces, como que terminás siempre ahí en un poco un razonamiento circular. La ¿no? deuda nueva tiene intereses nuevos y eso Sí, se también. chupa justamente los recursos que tenés al partir del crecimiento, y en muchos países lo que tenés de Latinoamérica o otros países es que justamente todo lo que creces te lo chupa el pago de intereses por deuda. Pero creo también, dentro de ese diagnóstico levemente pesimista, profe, del que partimos, me parece que el sentido de audacia es relevante. No sé para dónde, en algunos países lo están haciendo para la derecha, Argentina muestra eso, otro para la izquierda. Acá creo que es una oportunidad de tener ese movimiento audaz. Que no digo que sea esto, yo no parto de la base, estoy apoyando. Está claro. Valoro que esto corra el eje de la discusión. Capaz que no es el ideas. 1%, capaz el 0,5%, capaz que el nombre pierde un poco de brillo, porque sería 0,5 por 0,5 te da 0,5. Bueno, pero hagamos al 0,5. Es menos marketinero, pero por lo menos corre el abanico de posibilidades. Y entonces, si vos partís de este diagnóstico, me parece que no tendrías de amputar. Y el hecho de que se haya prometido en campaña no aumentar los impuestos, también, ¿no? Como decía Keynes cuando era atacado por Churchill, si los hechos cambian, yo cambio de opinión. Claro. Si yo tenía un diagnóstico que la pobreza era del 8% en términos de personas y era del 20% en términos de infancia, y ahora me desayuno que con la nueva metodología actualizada es del 17% en personas y el 32% en menores de 6 años, y digo, y no puedo mantener el mismo guión, o por lo menos tengo que dejar abierta esa puerta y profundizar esto, y por eso valoro que hayan puesto en la mesa esto y que eso corra la discusión hacia el abanico de posibilidades más audaces. Tengo que terminar. Sacame una carta, una respuesta allí. Miedo, Y a veces del pesimismo ante la situación es que surge la necesidad de pensar. Así que no lo tomes a mal. Si hoy estuviste pesimista, estuviste bárbaro. Dame la respuesta. Yo soy muchos a la misma vez, que en otro programa sería optimista, porque... ¿Qué dice? Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el fondo de pantalla de tu computadora o teléfono celular? Yo sí tenía mucho miedo con la pregunta, porque pensé que podía ser un poco más existencial. No, mi pantalla tiene negro de fondo, o sea, una cosa muy oscura. En el celular tengo fotos de animales o medias aleatorias. No tengo nada Hay más de que todo, eso. hay preguntas así, preguntas Sí, difíciles. pensé más difícil. Que no me toque una existencial a mí, profe. No sé lo que te tocó. Si pudieras reavivar una tendencia de moda anterior, ¿cuál sería? Y lo voy a llevar para esos planos, diría la valoración positiva sobre el rol que desempeña la empatía y la amabilidad en la disposición de una sociedad. Qué buen tema. Tenemos para hacer otro programa con eso. Bueno, Joan y Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado, la verdad. Supongo que está bueno que pusieron ustedes la discusión arriba de la mesa y que a los demás podamos empezar a entender un poco de dónde viene la mano. Sí. Así que muchas gracias por haber venido. El mérito es de ellos. No, bueno, sí, está bien el mérito. Muchas gracias. Yo digo, sigamos discutiendo esto. Sigamos Eso, discutiéndolo. sí. Y a ustedes agradecerles por haber estado allí, invitarlos para la semana próxima para seguir conversando. Recuerden que para nosotros conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.